Contamos con Coral Calero, es profesora de la Universidad de Informática de nuestra querida Universidad de Castilla-La Mancha. Dirige también el equipo del Green Team Alarcos y pertenece, por supuesto, al grupo Alarcos de Research Group. Sobre todo, el perfil de Coral es una gran divulgadora. Sabe hacer entendible lo que en apariencia es complicado. En esta ocasión vamos a hablar de algo que creo que nos interesa a todo el mundo, que es el medio ambiente. Parece complicado, pero de eso se trata el software verde con el que trabaja Coral y su equipo, en el dejar de hablar tanto de ser sostenibles y empezar a hacer algo por el planeta a través de la tecnología que ya está dentro de nuestra vida diaria. Por supuesto, tenemos que agradecer al Ayuntamiento de Valdepeñas, a Bodegas Arúspide y a Unicoman como patrocinadores. Y ya os dejo con Coral Calero. Gracias. Ahora ya no se oye tanto ruido. Genial. Bueno, pues nada, lo primero agradecer la invitación y la asistencia, que no es que esté el día para paseos ni para venirse hasta aquí. Así que gracias por estar aquí conmigo. Vamos a ver, yo voy a empezar preguntando. Soy profesora, pues tengo este ramalazo que le vamos a hacer. Mano alzada. ¿Quién tiene móvil? Genial. ¿Quién usa mucho el móvil? Depende para qué. Tengo de todo. Pero ¿cuánta gente, igual me estoy arriesgando mucho, pero bueno, quien no arriesga no gana? ¿Cuántos de aquí salimos de casa sin el móvil y no nos hace una encogida el estómago? Podemos incluso resistirnos a no volver, pero uno dice, ¡ay, que voy sin móvil! ¿Cuántos? Y normalmente no nos podemos aguantar y decimos, yo vuelvo a casa y lo cojo, no vaya a ser que pase algo horrible y no haya nadie a mi alrededor con quien poder comunicarme, ¿no? Y efectivamente, todos tenemos el móvil, pero la pregunta es, ¿sabemos lo que pasa dentro de nuestro móvil? Ahí está el móvil. ¿Y quién maneja mi móvil? El móvil al final es bonito, cada vez es más bonito el cómo nos dejan usarlo, cada vez es más fácil, pero cada vez que nosotros le damos con el dedito a la pantalla pasan muchísimas cosas. Entramos en esa autopista de ceros y unos que os he mostrado y de pronto llega la nada, porque se produce la magia. Y resulta que yo digo, ¿a qué hora es la conferencia de Coral de esta tarde? Y el teléfono me contesta. ¿Qué ha pasado entre que yo hago la pregunta y me llega la respuesta? Pues básicamente todo eso que pasa y que podemos hacer con nuestro móvil es gracias a las aplicaciones que tenemos instaladas. Sabéis que las tecnologías de la información y las comunicaciones básicamente están compuestas del hardware, es decir, el propio móvil, lo que yo puedo tocar, que parece que es el dispositivo que me permite hacer la magia, pero tenemos también el software, que es lo que hace las cosas que yo puedo hacer. Todos utilizamos software, por ejemplo, que alguien me diga un ejemplo de aplicación que usa en su móvil. ¿Cosas que hacéis con el móvil? WhatsApp. Eso es una aplicación, eso es software. Más cosas. Fotos. Eso es otra aplicación y también lleva software, ¿vale? Y luego está otro factor más, que es lo de, dentro de las TIC estamos el hardware, el software y las comunicaciones. Porque evidentemente, desde que yo le doy al móvil hasta que me viene la respuesta, eso va a algún sitio, ¿no? Podemos pensar que se van la petición corriendo por el aire, llega a algún sitio y dice, perdona, ¿a qué hora era la conferencia? Y alguien le dice, a las 8:30, y viene corriendo a mi móvil y me dice, a las 8:30. ¿Sí? Pues eso son las comunicaciones, el cómo va funcionando toda esa información. La cuestión, por lo tanto, es que todas esas aplicaciones que me permiten a mí hacer cosas con el móvil se basan ahora mismo en tres factores fundamentales. El primero es el uso de Internet, el que permite esas comunicaciones, el que me permite que yo desde mi móvil hago algo y ese algo se le pide a quien sabe hacerlo, ¿vale? Normalmente nuestros teléfonos móviles son lo que se llaman los clientes, que está muy bien puesto el nombre, porque yo lo que hago es pedir como cliente. Esa petición mía como cliente sale a través de Internet, se mueve y llega al servidor, a la persona que lo sabe, o a la máquina en este caso.
Y ese me resuelve y me devuelve la información. Y todo eso es gracias a las comunicaciones a Internet. Tenemos otro aspecto fundamental que está detrás de las aplicaciones móviles que utilizamos, y es la cantidad de datos que movemos desde nuestro móvil, que no somos conscientes, pero claro, pensadlo. Cada vez que nosotros hacemos una solicitud, hacemos algo con nuestro móvil, estamos haciendo un movimiento de datos. Pedimos algo, recogemos algo. Mandamos un mensaje, recibimos una respuesta. Buscamos en redes sociales y vemos un vídeo. Y todo eso son datos que se están moviendo a través de esa red de Internet, ¿vale? Y tenemos un tercer factor que ha venido últimamente a impactarnos y a darnos así de lleno, ¡pum!, que es la inteligencia artificial. Porque cada vez es más complicado encontrar aplicaciones en nuestro móvil que no incorporen la inteligencia artificial. Y esto va como todo. O sea, la inteligencia artificial no es nueva, pero sí que lo que se está haciendo es cada vez más presente. Hubo un antes y un después, que luego lo veremos, que fue cuando la inteligencia artificial se democratizó, es decir, se puso al alcance de todos nosotros, con la misma facilidad que usábamos todo lo demás, ¿vale? Ese fue el cambio. La inteligencia artificial existía, pero era para gente muy pensante, muy matemática, con la cabeza muy cuadriculada, y de pronto alguien dijo, vamos a ver, vamos a hacer que esto lo pueda usar cualquiera. Y ese fue el gran cambio. Más o menos hubo unos años en que eso era voluntario, y uno si quería usaba la IA y si no quería no. Pero cada vez más, no sé si os habéis dado cuenta, que todas esas aplicaciones que usamos nos incluyen la inteligencia artificial. En el mejor de los casos nos preguntan si queremos añadirla, en el peor está ahí detrás, ¿vale? Con lo cual esos tres factores han hecho que nuestros móviles y nuestros dispositivos en general mejoren muchísimo sus capacidades. Cada vez los podemos usar para más cosas y de manera más sencilla, y las capacidades no tienen nada que ver ahora con antes, ¿vale? Cada vez podemos hacer muchísimas más cosas. Por ejemplo, esas son un ejemplo, esto está hecho con inteligencia artificial, ¿eh? Que va muy bien para hacer imágenes así bonitas. Antes las hacía a mano y era un penar. Ahora ya, por ejemplo, le he hecho con Copilot, muy amable Copilot, yo le pido, dime, hazme una imagen bonita en colores, de cositas que se pueden hacer. Alguna falta de ortografía hay, no se lo tengáis en cuenta porque nadie es perfecto, tampoco Copilot. Todo eso lo podemos hacer. Hacemos muchísimas cosas con nuestro móvil. Nuestro móvil, voy a hacer otra pregunta que no me puedo resistir, que llevo hablando ya un ratito. ¿Quién de aquí usa el móvil principalmente para hablar por teléfono? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Más por teléfono que otra cosa? Uy, ya iréis cambiando, ya vendréis. El teléfono originariamente era un aparato para hablar, pero esto cada vez está más lejos. De hecho, la gente más joven ya no concibe hablar por teléfono. Menudo rollo. Yo lo mando y que cada cual lo lea, y con mensajes y con fotos, ¿no? Porque qué mejor que hacer en vez de hola, ¿cómo estás? ¿No? Entonces, cada vez se va utilizando más todo ese tipo de aplicaciones para utilizarlo. Así que podemos hacer muchísimas cosas. Hasta el banco lo tenemos en el móvil. Es una cosa tremenda, ¿eh? ¿Es bueno esto? Por supuesto que es bueno. La tecnología está para ser utilizada. Jamás dejéis de usar la tecnología por temor. Bueno, tenéis que tener precaución, ¿eh? Eso sí. Pero cuando se hace algo en tecnología es para que sea utilizado, porque es para que nuestra vida sea más fácil, para poner a nuestra disposición más información. ¿Pero qué pasa? Nuestros teléfonos echan humo. No los vemos, pero echan humo. Igual que echan humo nuestros teléfonos, echan humo cualquiera de los dispositivos que utilicéis. Tablets, ordenadores, portátiles, de sobremesa, todo echa humo. ¿Por qué? Porque todo eso que hacemos a través de nuestros dispositivos tiene un coste medioambiental altísimo. Y voy a ver si hoy consigo convenceros, demostrároslo y que os vengáis a mi lado, ¿vale? Al lado verde de la historia, al lado verde de la tecnología. Vamos paso por paso, cada uno de los tres componentes que os he dicho. Empezamos con Internet. Vamos a ver cuánta dependencia tenemos de Internet. Pues mirad, esos son más o menos los últimos datos, octubre del 2025. El 73,2% de la población mundial son usuarios únicos de Internet. Todo el mundo. De ahí podemos quitar a la gente mayor, los niños pequeños y, bueno, gente de países de tercer mundo, cosas así, pero en general es masivo el uso. Y también usuarios de teléfonos móviles. Por eso, porque nuestros teléfonos cada vez nos permiten hacer más cosas sin necesidad ni siquiera de encender el ordenador. Con el teléfono voy tirando
y ya en el ordenador hago aquello que requiere un poquito más de trabajo o de esfuerzo, ¿sí? Como os decía, ya no son solo los móviles. Teléfonos inteligentes, ¿cuántas manos hay con teléfonos inteligentes, con relojes inteligentes? Eso, ¿qué le pasa a esos relojes inteligentes? Lo mismo, tienen su hardware, tienen su software y tienen sus comunicaciones, ¿vale? También están emitiendo y recibiendo datos de manera constante. Los relojes más, porque además van, yo soy analógica. Esto también es verde, forma parte de mi contribución al medio ambiente. Y de verdad, tanto problema es esto de la comunicación. Pues mirad, ahí os lo dejo. La progresión de los datos que se están transmitiendo por Internet, desde el 2020 al 2025. ¿Lo veis? En solo 5 años hemos pasado de 38 a 79 exabytes. Yo sé que los exabytes son unidades que no tenemos por qué controlar, ni falta que nos hace, porque para eso está la gente que cuenta en bytes, que son básicamente los informáticos. Pero vamos a traducirlo. ¿A qué equivalen 79 exabytes? Pues yo podría almacenar en esos exabytes partidos de fútbol para estar viendo de manera interrumpida durante 2,2 millones de años. En alta definición. Le puedo ver hasta el color de las uñas a los jugadores, ¿vale? Si las llevan pintadas. Alta definición, 2,2 millones de años. Eso es lo que se transmite anualmente por Internet, cada vez que nosotros hacemos una petición con algún dispositivo, ¿sí? De hecho, en el año 2025, el minuto de oro fue durante la Champions League, el fútbol. Que hubo un momento en que se transmitió el 9 de diciembre, se estaban transmitiendo 26,99 terabits por segundo. Y eso es una barbaridad, porque ya tampoco se ve la tele en forma de tele, ya se ve la tele en forma de servicio, ¿vale? Usando Internet por detrás. ¿Vale? Segunda patita, los datos. ¿Cómo creéis que vamos de datos? ¿Creéis que generamos muchos datos? ¿Creéis que generáis muchos datos? Generamos muchísimos datos. Es una barbaridad. Constantemente estamos generando datos. De hecho, hay más cifras que os doy. Está previsto que en el año 2025, estamos en el 26 ya, ¿no? Sí. En el 2025 se generarán 182 zettabytes de datos. Los zettabytes andan por aquí arriba. Aquí están los bits. ¿Sabemos lo que es un bit? 0 y 1. Eso es la base de todo. Y ahí salimos del bit al byte, al kilobyte, al megabyte, al gigabyte, al terabyte, al petabyte, al exabyte, al zettabyte y al yottabyte. ¿Por dónde os quedáis? ¿Hasta dónde sabíais? Uno más o menos, ¿no? El común de los mortales nos quedamos en el giga o en el tera. De ahí para abajo ya nos parece una barbaridad. Bueno, pues por abajo está todo de lo que estamos hablando, ¿vale? Fijaos, para el 2028, con solo un margen de 3 años, se supone que habrá 394 zettabytes de datos digitales. Eso es volumen de dato digital, o sea, volumen de dato que se usa por la tecnología, que está almacenado en algún sitio y que se utiliza para pedir, para recoger, para almacenar, para todo lo que sea. ¿Alguien me hace por aquí? Ah, no, debo ser yo. Iba a decir, por aquí hay algo que se me acopla. Bueno, da igual, yo a lo mío. Vale, el doble, de 182 a 394, más del doble. Y de nuevo, igual se nos va un poquito saber qué es esto de 394 zettabytes, pero yo os lo cuento. No en 394, en 100, para hacer un número redondo. ¿Qué cabe en 100 zettabytes de datos digitales? Pues, por ejemplo, 30.000 millones de horas de vídeo en 4K. Que eso nos permitiría estar viendo 3 millones de años vídeos sin parar. ¿Os dais cuenta de lo que estamos hablando? Es muy difícil entender el volumen, pero son solo números para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Genomas de 500.000 millones de veces la población mundial. Podríamos almacenar los genomas de toda la población un montón de veces. Esto, además, como habéis visto en la gráfica anterior, el problema no es que se haya estabilizado, es que la curva va hacia arriba. Cada vez tenemos más datos. Todos esos datos no es que se generen y se pierdan. No, esos datos se guardan y hay que conservarlos.
porque de pronto uno un día dice, ay Dios mío, quiero ver una foto de 1977. Y se va a su ordenador y le dice, dame las fotos de 1977. Y tú se las tienes que devolver. ¿Vale? Con lo cual hay que tener ese almacenamiento de esos datos. Todo lo que nosotros guardamos se queda guardado. Todo lo que nosotros no eliminamos se queda guardado. Y hay que conservarlo por si un día nos diera la idea y las ganas de consultarlo. ¿Dónde se guardan los datos? En la nube. Qué bonito nombre. ¿A qué suena la nube? Sun, 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 sun. Estos son los de más edad, se acordarán del anuncio de la tele. ¿A qué huelen las nubes? Es algo etéreo, ¿no? Es algo bonito. Le han puesto un nombre sexy para que nos parezca que los datos flotan, los tenemos alrededor y no importan. Ahí están. Pero no, no. La nube son centros de datos. Centros de datos que son salas y salas grandes, enormes, con un ordenador detrás de otro, discos duros, almacenando toda esa cantidad de datos. Centros de datos que ocupan más de un campo de fútbol. Y ahí están los datos. Y hay muchísimos centros de datos. ¿Vale? Con lo cual, cuidado también con los nombres que ponemos a las cosas porque son engañosos. La nube es un nubarrón negro de tormenta peligrosa. En el 2025, el uso de electricidad de los centros de datos estaba alrededor de unos 1.400 teravatios hora. Para el 2030, en el esperado, vamos a llegar a los 3.000 teravatios hora. En el esperado, cuidado que además esta gráfica es previa a la implantación masiva de la IA, ¿vale? Con lo cual eso yo creo que se va a tirar para arriba. Y de nuevo, por hacernos una idea, ¿qué significa pasar de 1.400 a 3.000 teravatios hora? Pues fijaos, en el 2024, España entera, todo el año, usó 248 teravatios hora. ¿Vale? Un país como Estados Unidos, que además de ser uno de los más grandes, es uno de los más consumidores, está usando, o usó en el 2024, alrededor de 4.100 teravatios hora. Es decir, solo los centros de datos van a consumir tanta energía como un país como Estados Unidos, o como el 80% de lo que necesita Estados Unidos, solo para dar de comer a los centros de datos donde guardamos todos esos datos que generamos. ¿Vale? Pregunta. Voy a coger aire. Además de agua, digo, además de energía. ¡Qué spoiler! ¿Qué recursos se consumen en grandes cantidades en los centros de datos? ¡Qué bien! Muy bien, sí señor, agua. ¿Vale? No ha sido por mi spoiler, yo sé que lo sabíais. ¿Cuánta agua? Pues mirad. La gente que tiene centros de datos normalmente dicen que el agua en los centros de datos se usa para enfriar los centros de datos. No sé si en alguna ocasión habéis utilizado mucho el teléfono móvil o habéis usado un portátil puesto en las piernas o algo parecido. ¿Qué le pasa? Se calienta muchísimo, se calienta tanto que dices, Dios mío, ¿arde él o ardo yo? ¿No? Y te lo apartas. Pues imaginaos eso, un portátil que tiene un disco duro pequeñito y que no tiene que hacer grandes cosas, imaginaos es una habitación entera llena de discos duros esperando a que se le pidan cosas. Allí, ¿no? Están todos los discos duros diciendo, me va a pedir a mí, me va a tocar a mí, será mío el dato, ¿no? Y están ahí, entonces eso se calienta muchísimo, con el agua se enfría. La gente de los centros de datos, como os decía, siempre te dicen, bueno, pero no pasa nada porque nosotros reciclamos el agua de los centros de datos, con lo cual la estamos reutilizando. Y dices, claro que sí. O no, porque el 80% del agua de los centros de datos se evapora por el calor. Claro, es lo que tiene, si es que no hay otra. Pero no solo eso, sino que conforme se va quitando agua, se va evaporando agua de los centros de datos, las sales minerales del agua se van depositando. Y eso rompe los centros de datos. Y no se puede romper un centro de datos, con lo cual también de vez en cuando hay que limpiar toda el agua y volver a ponerles. ¿Vale? Existen también iniciativas que dicen, no, nosotros usamos bien el agua, porque recogemos el agua de la lluvia y entonces la usamos para el centro de datos. Y yo siempre digo, a estos señores hay que volver a enseñarles el ciclo del agua.
o lo cambiamos en los colegios. El ciclo del agua no es cae el agua, llega a la tierra, ¿no? Sale, se evapora, llegan las nubes, llueve. No, no, ahora hay que decir el ciclo del agua. El agua está en las nubes, llega, lo cogen los centros de datos, lo reciclan, se evapora, vuelve a caer a los centros de datos, se evapora. Con lo cual, cuidado con eso, que se puede reusar el agua, pero se está consumiendo muchísima agua. De hecho, hay estudios que dicen que se evaporan entre 1 y 9 litros de agua para enfriar 1 kilovatio hora. Os recuerdo que para el 2030 vamos a estar en 3.000 teravatios hora. Así que para enfriar los centros de datos de todos esos terabytes de 2030 se va a requerir alrededor de entre 3.000 y 27.000 billones de litros de agua. Eso es el volumen de algún mar anualmente para los centros de datos. Y suma y sigue, ¿vale? Con lo cual tenemos problemitas al respecto. Bueno, ¿cómo va el cuerpo? ¿Bien? Vamos a rematarlo. La inteligencia artificial. Tercera patita. Bueno, yo creo que ya nadie duda hoy en día de que la IA es un factor productivo y económico brutal. Las empresas piden productos con IA, quieren sacar provecho, quieren sacar todo el potencial y eso ha hecho que las compañías tecnológicas estén cambiando sus estrategias para desarrollar productos de IA para responder a los clientes. Con lo cual hay todo un movimiento estratégico y empresarial para generar productos de IA. De hecho, el 44% de las empresas españolas ya usa la IA. Y se espera un impacto en la economía para el 2030 de unos 282 millones de euros. Es un factor estratégico desde el punto de vista de las empresas, ¿vale? Pero esto es la cara A. Tenemos cara B. Y ahí la vamos a ver. Fijaos, para entrenar, solo entrenar ChatGPT 3, se requirieron 700.000 litros de agua y se emitieron unas 552 toneladas métricas de CO2 al medio ambiente. ¿Entendemos la diferencia entre entrenar un modelo y entre el entrenamiento y la inferencia de un modelo de IA? Bueno, en la fase de entrenamiento yo lo único que hago es enseñar al modelo a hacer lo que yo quiero que haga. Si yo quiero un modelo que lo que quiero es que me distinga personas que llevan gafas, pues durante entrenamiento le enseño a muchas personas que llevan gafas para que entienda el concepto persona con gafas. La fase de inferencia es, ¿esta persona lleva gafas? Y el modelo me dice sí o no, ¿vale? Eso al final son la diferencia entre el entrenamiento y la inferencia. Claro, el entrenamiento se hace solo de vez en cuando, porque tú el modelo le enseñas a hacer algo. La inferencia se hace muchas veces, porque todas las personas que quieran saber si alguien lleva gafas se lo pide, ¿vale? Con lo cual la inferencia es bastante más costosa. Tan costosa es que no hay estudios sobre el coste de la inferencia, solo hay sobre el coste de los entrenamientos. Bueno, ahí lo tenéis. Para ChatGPT todo eso. Meta, para entrenar Llama 3.1, utilizó 39 millones de horas de GPU. Las GPU son un componente del ordenador que es bastante demandante de energía, ¿vale? Y emitió más de 11.000 toneladas de CO2 al medio ambiente, solo en la fase de entrenamiento. De hecho, en el 2023, tanto Google como Microsoft, en sus informes anuales, las dos empresas, las grandes tecnológicas, tenían hecho toda una hoja de ruta para conseguir llegar a emisiones cero en el 2025. Iban estupendos. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y lo iban logrando. Iban haciendo esa hoja de ruta. Bueno, igual tenían ahí un poquito de greenwashing, lo que queráis, ¿no? Pero estaban empeñados en eso y de pronto en el 2023 sacaron sus informes anuales reconociendo que habían aumentado tanto el uso del agua como las emisiones de CO2. Sus hojas de ruta se le fueron al garete. ¿Sabéis por qué? Porque tuvieron que empezar a incorporar la IA a todos sus productos. Y eso les supuso una revolución completa desde el punto de vista de sus pretensiones ecológicas, ¿vale? ¿Qué creéis que ha pasado desde el 2023? ¿Qué creéis que dicen los informes de Google y Microsoft? Silencio. Ya no hay más informes. No han vuelto a decir nada. Pero efectivamente todos tenemos esa intuición de si no lo dicen, la cosa debe ir regular, ¿vale?
¿Qué ha pasado con la IA? Voy a daros alguna información que supongo que sabéis, pero yo la voy a ver desde el punto de vista del impacto medioambiental. La gran revolución de la IA fue cuando el 30 de noviembre de 2022 se lanzó ChatGPT, que se puso al servicio de todo el mundo. En solo 5 días, el 5 de diciembre, había conseguido 5 millones de usuarios. Le estaba dando respuesta a 5 millones de usuarios. Eso es una curva brutal, ¿vale? Y entonces Sam Altman, que es el CEO, dijo que puso un tuit diciendo, ¿qué pasaba? 5 días, 1 millón de usuarios, y estaba muy contento de sus resultados. No es para menos, era un muy buen resultado. De hecho, en solo un año, en enero del 23, o sea, en solo un mes, en enero del 23, ya había llegado a los 100 millones de usuarios y ahora más o menos está sobre los 400. También la cosa está cambiando un poco porque antes ChatGPT era básicamente único y ahora ya hay muchos más productos de IA que se pueden utilizar, ¿vale? Como os decía, 700.000 litros de agua, 552 toneladas métricas de CO2 emitidas al medio ambiente. ¿Qué está pasando además? Pues que estamos acostumbrados a utilizar la IA porque nos da la sensación de que nos responde mejor que las herramientas clásicas que teníamos a nuestro alcance. Por ejemplo, Google ha sido el buscador clásico de siempre, el que utilizábamos prácticamente todos, y en Google se hacían unas 5,9 millones de búsquedas al año. Bueno, ChatGPT ya está en 1,7 millones y subiendo. Porque es que resulta que hemos cogido el vicio de pedírselo todo a la IA. Y yo os voy a invitar a que hagáis un ejercicio, si os acordáis y os apetece, y es que busquéis una cosa trivial en Google sin IA y luego en una IA. Por ejemplo, ¿cuál es la edad de Brad Pitt? Cada cual puede escoger al héroe que quiera. Yo siempre le pido todo de Brad Pitt, por lo que sea. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Si tú se lo pides a Google, le dices, dime la edad de Brad Pitt, enter, y me sale la edad. Una edad ideal tienes, sea la que sea, no importa. Si yo le digo a la IA, dime la edad de Brad Pitt, la IA dice, pensando. Y a los 3 segundos me dice, tiene tantos años. Misma respuesta, 5 veces más de tiempo. ¿Vale? Por la forma de funcionar. ¿Qué quiere decir eso? La IA la tenemos que usar, pero tenemos que ser capaces de discernir qué cosas sí le pregunto a la IA y qué cosas no hace falta preguntarle a la IA. Porque además de todo, posiblemente tengo más probabilidad de que me dé mal la respuesta. ¿Vale? Eso es algo que tenemos que acostumbrarnos. La gente joven tiene un problema. La gente joven es adicta a la IA. Ya no digo estudiando, digo en todo. Y hablan. Y les preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo estoy hoy? ¿Qué te parece? Me ha mirado José, ¿tengo posibilidades? Y la otra, por supuesto, estás ideal, estás en tu prime. ¿A que sí? Pues es que no sé si ponerme el top negro o el marrón para gustarle a José. Y le dice la otra, ¿cuál crees que te gusta más? El marrón, ponte el marrón. Porque hay otra característica que tiene la IA y es que siempre te dice lo que quieres escuchar. Siempre. ¿Vale? Es muy pelota. Y si tú le dices, ay, pero es que no sé el marrón, porque es que me hace demasiado escote. El negro, ponte el negro. ¿Vale? Entonces, se crea un vínculo con la IA, aunque parezca tontería, porque claro, tú llegas a una amiga y le dices, creo que le gusta a José porque me ha mirado, y te dice que te va a mirar. José no te miraba a ti, José estaba pasando por allí. Y dices tú, joder, qué bruja. ¿Cómo puede ser que José me ha mirado, que yo lo sé? ¿Vale? Entonces, por eso hay mucha gente conversando con la IA, porque no les van a llevar la contraria. Así que con eso también hay que tener cuidado. Pero bueno, vuelvo a lo que yo volvía, que es a esto de aquí. Está habiendo un subidón del uso de la IA cuando en realidad no nos hace falta para según qué cosa. Si tú quieres el horario de los trenes, el horario de los cines, la edad de no sé quién, quiero saber cuánto mide un jugador de baloncesto, cuántas veces ha ido al mundial no sé quién. Pregúntaselo a un buscador normal que te lo va a devolver enseguida y súper fiable, ¿vale? No son cosas que requieran nada más. ¿Os acordáis del tuit que os he enseñado de Sam Altman? Que puso un tuit diciendo, en 5 días hemos llegado a 1 millón de usuarios. ¡Qué triunfo! Bueno, pues al poquito, el 31 de marzo del 2025, pone otro que dice, cuando lanzamos ChatGPT
nos quedamos súper contentos porque alcanzamos 1 millón en 5 días. Sin embargo, hemos alcanzado con otro producto 1 millón de usuarios en 1 hora. ¿Sabéis lo que lanzaron? No sé si os vais a acordar. ¿Os acordáis de eso? ¿Del Ghibli? De una aplicación que tú le mandabas una foto, esa soy yo. Y esa soy yo, versión Ghibli. ¿Sí? Y se puso de moda y todo el mundo mandaba sus fotos para tener la versión en cómic japonés. Y entonces Sam Altman tuvo que poner otro tuit diciendo, por favor, es genial ver cómo os gusta haceros fotos con Ghibli, pero las GPUs se están derritiendo. Estaban a tal máquina trabajando en crear imágenes que se les estaban derritiendo las GPUs, no estaban consiguiendo enfriarlas a tiempo y tuvieron que parar. Tuvieron que restringir el uso de la generación de imágenes de Ghibli. Y dijo, paciencia, se os podrá dar más. En cuanto reforcemos los sistemas, podréis hacer incluso más generaciones de imágenes diarias en vez de la restricción que tenéis ahora. Pero ahora vamos a echar un poquito el freno. ¿Qué creéis que hizo la gente? A mí yo leo esto y me tiemblan las piernas. Y paro y digo, mira, yo me quedo con mi foto, con mi espada, yo ya no lo hago más. Pero no. La gente hizo más imágenes con Ghibli riéndose de que las GPUs estaban ardiendo. ¿Vale? Con lo cual, les entró por aquí y les salió por aquí. ¿Eso de qué es problema? Eso es problema de que uno no es consciente del impacto que tiene cada cosa que hace con la tecnología. ¿Vale? Y tiene muchísimo impacto. Este es solo un ejemplo de lo que ocurrió. Venga, pues vamos a ver. ¿Cuánto creéis que genera, que cuesta, vamos, en energía, generar una imagen con inteligencia artificial? Es como conducir desde Madrid a Zaragoza con un coche eléctrico, es como un lavado de una lavadora normal, es como ver 10 minutos en YouTube de vídeo, o creéis que es como tener una bombilla LED encendida 24 horas. Generar una imagen con IA, o sea, vosotros, tipo la que he enseñado yo antes, hazme una imagen que muestre 12 usos de un teléfono móvil. Esto es lotería, ¿eh? No tenéis nada en lo que basaros. Venga, ¿quién creéis que es la A? La B. La C. La D. Bueno, era una lotería. Es la D. Podría haber sido cualquiera, pero es la D. Imaginaos. Imaginaos la de bombillas que podemos tener encendidas solo con las imágenes que se generan con IA, porque se generan cientos, porque es que además la gente, ahora cada vez la IA lo va haciendo mejor, pero antes tú le decías, hazme una imagen de tal, y salía con faltas de ortografía, o ¿os acordáis que salía la gente con 6 dedos o con cosas así? Y entonces la gente, en vez de decir, bueno, pues luego borro yo el dedo, o como hago yo, ¿no? Le pongo ahí un trocito de cosa para que no se vea. No, la gente, no, pero házmelo otra vez, pero con la gente con 5 dedos, le decía la IA, vale. Y le hacían 5 dedos y 3 ojos. No, pero ahora quiero 5 dedos y solo 2 ojos. Y para hacer una imagen, igual hacían 10, 12, 14 intentos. Y venga a generar, y venga a consumir, y venga a emitir. ¿Vale? Con lo cual, todo ese uso desaforado de la inteligencia artificial está teniendo un impacto brutal. Y lo tenemos muy cerquita de todo lo que tenemos. De hecho, por ejemplo, en el caso de la IA, igual que para el software, que es lo mismo, igual no es tan brutal porque no requiere tanto, pero para cualquier aplicación que tenemos en un ordenador o en el móvil o en cualquier dispositivo, también conlleva muchísimo consumo y muchísimas emisiones. Eso pasaba como más desapercibido, pero con la IA es tan brutal. Las empresas, sobre todo tecnológicas, se han dado cuenta que aquí sí que se están poniendo las pilas. Y está habiendo regulaciones a nivel nacional, a nivel europeo, a nivel regional. Están buscando estandarizaciones para ayudar a la gente en cómo coger productos de IA que sean respetuosos con el medio ambiente. O sea, hay todo un movimiento tratando de frenar lo que se nos viene desde el punto de vista medioambiental con el impacto de la IA. Total, que hasta aquí la hidra de 3 cabezas del consumo medioambiental del software, ¿vale? Eso es todo lo que ocurre cada vez que vosotros interactuáis con alguna aplicación desde cualquier dispositivo que tengáis. De hecho, tanto es así que se estima que para el 2030
el 20% del consumo global de la energía, es decir, de toda la energía que se va a generar en el mundo, el 20% va a ser utilizada por las tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso es mucho, eso es muchísimo, porque quiere decir que el 80% de la energía se va a utilizar para todo lo demás, que es mucho, ¿vale? Así que tenemos una espada de Damocles, tenemos un arma de doble filo, porque por un lado la tecnología es buenísima, nos está ayudando cada vez más, pero por el otro lado tenemos que empezar a ser conscientes de lo que supone esa tecnología en el día a día para el medio ambiente. Y tenemos que empezar a responsabilizarnos un poquito de qué es lo que ocurre. Por eso nosotros hace unos años creamos el Green Team, que comentaba Joaquín cuando me ha presentado, que es un grupo de investigación en la Escuela Superior de Informática en Ciudad Real, en la que básicamente tratamos de estudiar cómo mejorar, cómo reducir el impacto, el consumo de las aplicaciones que se desarrollan. Claro, si queríamos hacer esa medición o si queríamos controlar ese consumo, teníamos que hacerlo de una forma un poquito fiable, porque para eso somos investigadores, ¿vale? Ahí hemos creado todo un entorno que se llama Fittings, en el que damos los pasos exactos que hay que seguir, porque medir el consumo de ordenador no es fácil. Cuando tú haces algo en un ordenador hay muchas cosas que se ponen en marcha, ¿vale? Desde el propio ordenador hasta las comunicaciones y todo lo demás. Entonces, nosotros lo hemos hecho de una manera muy formal y una de las cosas que nos distinguió y que... Dime, ¿claro? Porque es Fittings, porque, a ver, dos cosas. Uno, Fittings porque es muy bonito y porque quiere decir huellas. Y otro, porque nosotros, cuando uno investiga para la comunidad internacional y todo el lenguaje investigador es en inglés. Nosotros, si queremos que nuestro trabajo tenga impacto, tenemos que conseguir que lo entienda cualquiera. Si lo ponemos en español, reducimos muchísimo el arco. Entonces, nosotros todo luego lo tenemos en soporte en español, las herramientas las hacemos en los dos idiomas, pero aquellas que son puramente técnicas, todo va en inglés, que es el lenguaje técnico. No creas. Sí, pero yo creo que hay una diferencia clara entre lo que es la vida personal y lo que es la vida científica. Y la vida científica investigadora, si no la haces en inglés no tienes ningún impacto. Es que no se ve, claro, la gente no lo entiende. Y lo primero que hay que hacer para conseguir crear base de conocimiento es que se entiendan las cosas y que se puedan compartir, ¿vale? Por eso nosotros todo lo hacemos en inglés. Creamos versiones en español, pero a posteriori. Es cierto, nuestro lenguaje de trabajo es solo inglés, ¿eh? Igual que para leer lo que hacen otros, si a mí me lo escriben en ruso me hacen polvo, la verdad. Bueno, en ruso o en cualquier otro idioma que no sea español, inglés o francés, ¿no? Entonces, hay que buscar ese lenguaje común. Bueno, como os decía, tenemos ese fittings, ese marco, y una de las cosas que nos distinguió al comienzo, porque nosotros empezamos hace ya 10 años, y que fuimos precursores a nivel mundial y que por eso hemos tenido bastante impacto, está feo que yo lo diga, pero es verdad, lo tuvimos en su momento, es que creamos ese dispositivo que veis en la pantalla, que básicamente lo tenéis aquí. Esto es un dispositivo y esto es un ordenador, aunque no lo parezca. Lo primero que hacíamos era comprar un ordenador, nos gastábamos una pasta porque queríamos ordenadores potentes y conforme llegaba lo abríamos y empezábamos a cortar cables. Y te daba un gusto decir, ala, este también. Básicamente los cortábamos para todos los componentes que podíamos medir y les poníamos una sonda, de manera que cuando en este ordenador ejecutamos algo, por esas sondas conseguíamos capturar el consumo real, ¿vale? Y luego analizar a ver qué estaba pasando. La idea con eso es ayudar a que las empresas que desarrollan el software, las tecnológicas, se pongan un poquito las pilas. Pero para que se pongan las pilas hay que ayudarles y decirles cómo, ¿vale? Porque lo que yo no puedo hacer es venir aquí y decir, es que cada vez que hacéis una foto, contamináis. Es que cada vez que hacéis una búsqueda, contamináis, porque la respuesta es, oye, pues hacerlo mejor. Si yo uso lo que me estáis dando, yo no tengo la culpa. ¿De acuerdo? Entonces, aunque yo hago muchísima divulgación para concienciar a la sociedad, también estamos poniéndole las pilas a quien debemos, que son a las empresas que hacen los desarrollos. Y de ahí que hiciéramos este medidor, que fue, como digo, bastante pionero. Gracias a tener ese medidor, empezamos a hacer dos tipos de actividades. Una meramente de divulgación, como la de hoy, para que la gente entienda qué pasa cuando usa esos dispositivos, y otra muy formal de investigación, que es con la que conseguimos las financiaciones y el poder seguir adelante.
Ejemplos de cosas de divulgación, pues hemos hecho estudios sobre la mejor combinación de navegador y buscador desde el punto de vista del consumo energético, es decir, con qué navegador y con qué buscador tú puedes buscar, tener buenos resultados y además contaminar menos. Esto fue un estudio que tuvo bastante repercusión, salió en El País Tecnología y nos hicieron bastantes entrevistas, pero un pequeño problema es que Google no salía muy bien parado y alguien de Google contestó diciendo que qué pasaba con esos resultados. ¿Vale? Entonces, no hemos vuelto. Hemos hecho sobre traductores automáticos, porque se usan mucho, sobre todo para hacer ese intercambio de idiomas, sobre plataformas de contenido, que la hicimos durante la pandemia, ya que todos estábamos ahí un poquito adictos a las plataformas, dijimos, a ver qué le estamos haciendo al medio ambiente, ¿no? Bueno, al menos no contaminamos con los coches, estábamos contaminando con las plataformas. Y también en redes sociales para llegar a la gente más joven. Os he traído aquí como ejemplo el estudio que hicimos de Instagram. Con alguna de las funcionalidades, lo que hicimos fue testar a ver cómo estaban, cuáles tenían más impacto o menos impacto, cuáles consumían más o menos. Y ahí tenéis el ranking que sacamos con una etiqueta A y E, como la de los electrodomésticos. Las de arriba son las que menos contaminan, que es postear una foto sin más historias. Luego tenemos por ahí poner historias con una foto. ¿Quién tiene Instagram y lo usa? Vale, pues ahí lo tenéis. Vale, y de menos a más, quiero que os fijéis que es una de las cosas que más consume. La visualización general. ¿Qué es esto? Lenguaje no verbal. Esto es de lo que más consume. El mirar y mirar y mirar y mirar. Y además de todo eso, consume mucho y lo hacemos sin apenas darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Te pones a mirar y cuando te quieres dar cuenta pasa una hora. Y dices, Dios mío de mi vida, acabo de perder una hora de mi vida viendo tonterías. Y te lo dices, che, lo he hecho. ¿Sí? De todo. Uy, de eso también. Efectivamente, luego dices, yo he visto en algún sitio y dices, habrá sido en Instagram, porque si no, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso porque lo hacen para que sea adictivo, evidentemente, los algoritmos están hechos para que nos den lo que vamos haciendo, lo que nos va gustando y sigamos. También hay otra cosa que podéis observar en esa figura y es que cuanto más movimiento tiene lo que yo haga, más consume. Poner una foto, poco. Poner un vídeo, más. Poner una foto con texto, un poquito más. Poner un vídeo con texto y con efectos, si además le pongo música, ¿vale? Entonces, cuantas más cositas le pongo, más va contaminando. ¿Cuánto de más? Pues fijaos, poner un post de 15 segundos consume lo mismo que postear 4 fotos. Consume equivalente. O, por ejemplo, una historia con foto y con efecto dinámico y música consume lo mismo que más o menos 2 veces y medio esa misma historia sin el efecto dinámico. O postear un reel de 15 segundos equivale a postear 8 fotos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que ya tenéis ahí un truco. Si os gusta poner cosas en Instagram, pues procurad poner fotos. Y si algún día queréis poner un vídeo, algo más con más movimiento, no pasa nada, hacedlo, pero que no sea lo normal. Es como siempre digo, digamos que poner las cosas con mucho efecto y mucho movimiento es como cuando estás de dieta y comes chocolate. De vez en cuando te coges un poquito de chocolate para quitarte el mono y luego sigues con la lechuga. ¿Vale? Pues esto más o menos es lo mismo, hay que tener ese tipo de disciplina. Bueno, ¿qué hacemos en investigación formal? Pues hacemos de todo, como os decía. Tenemos una línea enfocada a cómo desarrollar el software para ayudar a las factorías que desarrollan el software. Por supuesto, tenemos una línea de inteligencia artificial en la que tratamos de explicar cómo hay que preparar los modelos para que consuman menos dando los mismos resultados. Tenemos también algoritmos de compresión de datos, como veis, tenemos relacionado con datos y con inteligencia artificial. Tenemos también una línea abierta de consumo de software cuántico, que esto es harina de otro costal, porque eso consume... O sea, la IA es una muñeca de famosa comparado con los ordenadores cuánticos, que encima fallan más que una escopeta de feria. Espero que no haya ningún cuántico en la sala. Tenemos con la gente de la Politécnica de Valencia y de la San Jorge de Zaragoza una línea sobre consumo de videojuegos, que es otro sector muy contaminante. Imaginaos si hay movimiento en un videojuego, ¿vale? Pues también estamos viendo cómo generar los videojuegos teniendo en cuenta el consumo. Y luego tenemos una línea de sostenibilidad
general, que no solo coge la parte medioambiental, sino la económica y la humana, que es un concepto como más amplio. Y aquí sí que me quiero parar para sacar un poquito de pecho y que estemos contentos, porque estamos a punto de firmar un convenio con la Junta de Comunidades. La Junta está muy empeñada en el asunto del consumo de la IA, de la sostenibilidad software, y vamos a trabajar con ellos para empezar a añadir en los pliegos públicos de desarrollo de software que salen desde la Junta, que las empresas se preocupen por el impacto medioambiental que van a tener esos desarrollos. Y digo que podemos sacar pecho porque vamos a ser pioneros a nivel nacional e internacional. Ya hay gente que nos pregunta que cómo lo estamos haciendo, ¿vale? Y eso está muy bien, el que en una región como esta, que somos una región pequeña, hayamos sido de los primeros en dar ese paso adelante, porque es necesario, porque daos cuenta que si las administraciones públicas empiezan a hacerlo, las empresas no les va a quedar más remedio que ponerlo dentro de sus formas de trabajar, ¿vale? Con lo cual estamos en el camino. Y bueno, para terminar, dos cosas. Un primer resumen, así. Quiero que os acordéis que vosotros sois los usuarios de la tecnología y que la tecnología está hecha para ser utilizada, que no debéis renunciar a usar la tecnología, que somos los profesionales del software y de las aplicaciones los que nos tenemos que poner las pilas, ¿vale? No es una tarea fácil, pero estamos en el camino y yo creo que lo podremos hacer. Pero claro, la pregunta es, ¿podemos, mientras tanto, poner nuestro granito de arena como usuarios? Yo os he dado alguna pista en la charla de hoy, pero voy a terminar con algunas preguntas y os voy a demostrar, espero, que la inteligencia humana está por encima de la inteligencia artificial. Porque solo os he hablado 45 minutos o por ahí y estoy segura de que vais a clavar las respuestas. Vamos allá. Tenéis que viajar en tren y queréis ver un vídeo de una película, de la serie que estéis viendo, me da igual, para ir entretenidos. ¿Qué opción creéis que es mejor? ¿Creéis que es mejor descargar el vídeo, verlo durante el viaje y luego lo borras? ¿Descargarlo en casa? ¿Lo veis durante el viaje y luego lo borráis? ¿Lo descargáis en casa y luego lo veis? ¿Lo veis online en HD? ¿O es mejor no verlo? ¿Quién cree que es la A? ¿Quién cree que es la D? Vamos a empezar por ahí. ¿Quién cree que es la D? ¿Quién cree que es la A? ¿La B? ¿Y la C? Vale, voy a empezar por la D. Y voy a explicar... No, os voy a preguntar por qué no es la D. ¿Eh? La D de dedo, el no verlo. ¿Por qué no es esa? Acordaos. Pero es que es lo que os acabo de decir. La tecnología está para usarla. Si queréis ver un vídeo, veis un vídeo. No tenéis que renunciar a hacer algo solo porque los que hacen la tecnología no lo han hecho bien. ¿Vale? Entonces, la D descartada, jamás. La opción tiene que ser renunciar a hacer algo. Ahora vamos con las demás. Hay otra que también descartamos claramente, ¿no? Que es esa, de verlo online en HD. Verlo online significa que mientras tú vas viajando, vas pidiendo la señal, vas lanzando datos. Dame el siguiente frame de la serie, dame el siguiente frame de la serie, dame el siguiente... Se pierde la conexión. Dame el siguiente... Y vas intercambiando, pidiendo, y eso es un coste grandísimo. Así que lo mejor es descargarlo. ¿La A o la B? Venga, alguien de la que se lance a la locura. ¿Por qué creéis que es la A? ¿Por qué lo tengo que borrar? Para que no vaya a la nube, efectivamente. Porque si lo descargo y no lo borro, estoy generando datos digitales. Y crece la nube y se pone más negra. Y tenemos un nubarrón encima. Así que lo descargamos tranquilamente, lo vemos y luego lo borramos. Porque, entre otras cosas, ¿para qué lo queremos? Si ya lo hemos visto. Claro, pero normalmente el ordenador tú no tienes el almacenamiento en local. Si tenéis almacenamiento en local, vale, pero se os va a llenar rápido. No, esto es una pregunta trampa, ¿eh? La opción D es la opción trampa para que yo pueda insistiros, porque quiero que os lo llevéis a vuestra casa en el bolsillo, que la tecnología la tenéis que seguir usando, que no renunciéis a ella, ¿eh? O sea, esto es respuesta trampa. La diferencia entre borrarlo,
Generalmente, esto es como todo, la gente, las empresas tecnológicas nos van metiendo sus productos aunque no lo sepamos. La mayor parte de nosotros no tenemos las cosas almacenadas en nuestro ordenador. Prácticamente todos lo tenemos en la nube, aunque no nos lo parezca. ¿Vale? Entonces, cuando tú te descargas un vídeo, te da la sensación de lo tienes en tu disco duro, pero no, lo tienes en la nube con acceso. Y ahí estás generando datos digitales. ¿Vale? ¿Sí? Venga, vamos a por otra. ¿Qué hacemos para minimizar el consumo al usar herramientas de IA? Ejecutar múltiples herramientas de IA a la vez, una en cada pestaña del navegador, no usar la IA, mantener siempre la IA para un acceso rápido, no vaya a ser que tenga que esperar 3 segundos. Esa es mi gente. Os lo he dicho, que la inteligencia humana va por delante de la artificial. Es mucho sentido común una vez que entendemos por dónde van los problemas. Efectivamente, vamos a usar la IA para lo que necesitamos, no con vicio. ¿Vale? Claro, hombre, si necesitas saberlo. La edad de Brad Pitt es fundamental. Yo no pierdo la esperanza. 61. Es realmente necesario. Y no puedo seguir, que está mi marido. Hombre, que sí la sé. 61. Probad, probad. No, también he buscado la de más gente para que no se dijera. Pero ya no me acuerdo de los otros. ¿Por qué será? Bueno, vamos allá. Un gran problema que tenemos con las fotos. He visto por aquí a una persona... Voy a acercarme a ella, a ver si no le da mucha vergüenza. Hola, ¿tienes móvil? ¿Haces fotos? ¿Cuántas fotos haces? ¿Te haces fotos en el espejo? ¿Cuántas? Eso es. Se ponen a hacerse fotos, al menos mi hija, empieza. 18 fotos. ¿Cuánta diferencia hay entre las fotos que te haces delante del espejo? Cuando te haces 5 o 6 seguidas, ninguna. Pero tú las haces por si acaso. Bien hecho, porque para eso está la tecnología. ¿Vale? Si tú te quieres hacer 18 fotos delante de un monumento, de ti misma, que puede ser tú el monumento, yo ahí ya no entro, lo que queráis, haced todas las que queráis. ¿Vale? Pero vamos allá. ¿Cómo podemos reducir el consumo energético de nuestras fotos digitales? Organizando las fotos en carpetas y subcarpetas, usando cámaras analógicas, haciendo solo una foto cada vez o eliminando fotos de manera regular. La D. Porque no podemos dejar de usar la tecnología y no podemos restringir su uso por si acaso. Tú hazte todas las fotos que quieras, tú te revisas todo, hasta el último detalle. Te quedas con la que te guste y borras las demás. Y así de paso, cuando revises, diréis, madre mía, qué fotogenia la mía, que salgo bien a la primera. ¿Vale? Y esa es la cosa. Esos son los pequeños trucos que tenéis que ir aplicando. De aquí en adelante, cada vez que uséis vuestro móvil o vuestro ordenador, os vais a dar cuenta que hay cosas que se os van a venir a la cabeza y que vais a poder hacer solo porque os va a salir decir, esto yo creo que es mejor quitarlo, no hacerlo, eliminar o restringir el uso. Y ya está, espero que os llevéis eso en vuestro bolsillo y muchísimas gracias.